Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, desde el 1. Versículo 2. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es interesante que siempre, cariño, siempre, y de un tiempo para acá, a pesar de que yo lo sabía, no es que no lo sabía, sí lo sabía, pero por todo lado de la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, está bien claro, en Cristo Jesús, o sea, dentro de Él. Dice, en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, aquí dice solo Cristo, como dice ahí. En Cristo. Según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Cariño, es que como hablábamos al principio, es que ¿cuál libro escogemos para, ¿va? Dice versículo 4, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Sabes qué me llama la atención este versículo 4? Dice, según como nos escogió en Él. Entonces, lo que quiero decirte es que aquí al puro principio, él dice en el versículo 3, o más bien desde el 2, dice, gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Ahorita me percato, no sé cómo dice en tu versión, pero dice, gracia a vosotros, o sea, Pablo nos dice, gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Entonces hace referencia al papá de Jesucristo, que también es nuestro papá, ¿verdad? Y entonces dice el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 2 puntos, dice aquí. Entonces, en el 4 dice, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, para mí, que es lo que yo estoy viendo y te pregunto, el que realmente nos escogió fue Dios Padre, que es el Padre nuestro y es el Padre de Jesucristo. Fue Dios Padre que nos escogió. Es porque hay dos conexiones en esto. Jenny hace una señal con la cabeza y me dice que no, pero déjame decirte esto. Porque habría una conexión muy linda para mí de que el que inicia la salvación, yo digo inicia, ¿va? Porque yo no lo puedo ver, humanamente yo no lo puedo ver de otra forma, ¿va? Pero el concepto de que inicia, no, eso no existe, ¿va? Pero para poderlo entender, el que inicia el proceso, otra vez dije mal, el que inicia la salvación no es Jesucristo, sino que es Dios Padre, que su brazo nos mueve y nos pone enfrente de Jesucristo. Y ahora aquí
supuestamente el apóstol Pablo, mandando esta carta doctrinal, dijo mi cuñada Cecilia, a los Éfesos, les dice, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, la idea que me da a mí es que viene hablando de Dios como Padre mío y como Padre de Jesucristo. Y entonces yo asocio que el que nos escogió fue Dios. Pero nos metió en Él. Bueno, no sé qué querés decir. Pues es que cuando yo leía esto y en el instituto con los estudiantes haciendo estudios bíblicos, entonces aquí salía, cuando leíamos esto salía, entonces existe la predestinación. Entonces, si no te escogieron, si no fuiste escogido antes de la fundación del mundo, de ahí, salado, porque no te escogieron. Esos eran los debates que hacían los estudiantes. Pero, como vos decías anteriormente, en Cristo, claro que nos escogió antes de la fundación del mundo, porque era en Cristo, no somos nosotros. O sea, es que es muy fácil poner, Jenny fue escogida antes de la salvación, antes de la fundación del mundo. No, Jenny no fue escogida antes de la salvación del mundo. Antes de la fundación. Antes de la fundación del mundo. Jenny no fue escogida antes de la fundación del mundo. Es en Cristo Jesús. Fue a Cristo Jesús. El que Él escogió. Claro, al mandar a su Hijo Jesucristo, ahí ya nos daba el derecho, ya nosotros, todos los que creemos en Jesucristo, estamos en Él. ¿Me entiendes? Entonces, no es que yo antes me ponía a pensar, bueno, y entonces de ahí qué torta, y entonces a fulanito, de ahí no, si no lo escogió, no lo escogió. No, es igual, la salvación es para todos. El que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que cree fue escogido desde antes de la fundación del mundo, porque al que Dios escogió, Dios Padre escogió fue a Jesucristo. Entonces ya él sabía todos los que muchos íbamos a estar en Jesucristo. ¿Verdad? Sí. ¿Me explico o no me explico? Es que mira, metiste la frase predestinación por alguna razón, pero voy a buscar en el diccionario qué es predestinación. Es que sí, ser predestinado desde antes. Y entonces los estudiantes debatían y decían, es que existe o no existe la predestinación. Claro que existe, porque es en Cristo Jesús. Porque es Cristo Jesús. Pero, el que fue predestinado desde antes de la fundación fue Jesucristo. Sí, déjame, voy a hacer una pausa aquí para buscar la definición del diccionario predestinación.